ser fieles. Hermanos, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Hermanos, quiero volverles a recordar que estamos llevando una serie ya desde hace bastante tiempo llamada Disciplina en la Iglesia. Y esta será la parte número 11. Estamos hablando, hermanos, del marco evangélico, ¿se acuerdan? El marco evangélico es aquel marco que todo creyente nacido, por supuesto, de nuevo, debe conocer. Y hoy vamos a estar hablando, hermanos, de la parte número 2. Y la parte número 2, hermanos, es esta. ¿Qué significa ser cristiano? Leamos Hechos 11, versículo 26. Hechos 11, versículo 26. Miren lo que dice. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, ¿dónde? En Antioquía. Hermanos, por favor inclinen nuevamente su rostro y presentemos esta enseñanza y pidamos a Dios que nos ayude. Señor, gracias te damos nuevamente por darnos, como nos lo has permitido, el tiempo. Ahora, Padre, te pedimos, a través de la gracia y del nombre de tu Hijo Jesús, que podamos en esta tarde aprender, pero además de aprender, podamos, Señor, tener muy claro, Señor, dentro de este marco evangélico, que es realmente ser creyente. Padre, te damos gracias, te damos la gloria y te pedimos, Señor amado, que nos ayudes y nos capacites y que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Amén. Mis hermanos, bueno, hace 15 días, si usted se acuerda, dimos inicio a este tema que hace parte de la disciplina eclesial, y lo que allí dijimos es que el marco evangélico cuenta con 4 verdades doctrinales, ¿se acuerdan? Y dijimos que es de suma importancia que la iglesia local las conozca. La primera que vimos, hermanos, fue esta: ¿qué es el evangelio? Y dijimos allí que el evangelio responde 4 preguntas. ¿Sí se acuerda usted? ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? ¿Y cómo hacemos para salir de ella? Hoy vamos a estar mirando, hermanos, el punto número 2, que va en esta pregunta: ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa? Hemos recorrido, hermanos, en nuestra enseñanza doctrinal varias semanas mostrando qué es un verdadero cristiano. Pero es mi deber en el día de hoy, hermanos, que hagamos una revisión con lupa. Es decir, algo más profundo. Recordemos, hermanos, entonces lo que enseñamos, ¿qué es el evangelio, hermanos? Y a esa pregunta dijimos que el evangelio es el gozoso mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. Eso es el evangelio. Es el gozoso mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. Y pues allí dijimos que se deben responder pues preguntas importantes, ¿cierto? ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos en esta situación tan desastrosa? Permítame volver a repetir: ¿qué hizo Cristo? ¿Cómo podemos volver a Dios? Y también hablamos de una gracia que no fue barata. Entonces, hermanos, vamos a responder la segunda pregunta: ¿qué es un cristiano? No sin antes, hermanos, pues decirles que esta enseñanza
está siendo tomada del libro La disciplina de la iglesia, del pastor Jonathan Lima. Si usted necesita el libro, con mucho gusto se lo entregamos. De una serie que él tiene llamada 9 Marcas o 9 Marcas, edificando iglesias sanas. Entonces, hermanos, no solamente se ha tomado de allí, sino que también se ha estudiado para dar realmente una buena enseñanza. Entonces, hermanos, el punto que nos acuñe el día de hoy es este. Tergiversación como primer punto del concepto cristiano. Tergiversación del concepto cristiano. La época en la cual vivimos, hermanos, o sea, es decir, este tiempo que usted y yo vivimos, es una de las más deficientes. Es deficiente, pero además de deficiente, hermanos, es una de las épocas más extrañas en cuanto a los valores se refiere. Es decir, hermanos, en cuanto a la amistad, todos son mis amigos y el grave problema es que no diferenciamos entre un conocido y un amigo real y leal, ¿sí? Porque a veces todos son nuestros amigos. Y obviamente, hermanos, eso no puede ser así. Nosotros tenemos que tener muy claro, de acuerdo a la escritura, por ejemplo, qué es un verdadero amigo. Si usted no tiene eso claro, usted le va a decir a cualquier persona amigo. Y así no funciona, hermanos. Eso en cuanto a la amistad, por ejemplo. En cuanto al respeto, solo se cumple, hablando del respeto, solo se cumple con aquellos que son para mí importantes, pero para los demás no. Entonces, yo respeto a mi esposo, a mis hijos, pero si alguien hace algo, entonces ya no tengo respeto. Y eso, hermanos, es una tergiversación realmente de los conceptos. En cuanto al perdón, entonces, esto, hermanos, a veces cala en la iglesia, tristemente, y es decir, perdono, pero jamás olvido lo que usted me hizo. Y como no olvida, y como siempre tiene eso en tu corazón, entonces cada vez que haya una dificultad, ¿qué pasa? Pues lo saco de allí y lo muestro, ¿sí? Como una defensa. En cuanto a la honestidad, hoy se es más deshonesto, con algo tan sencillo, hermanos. Se promete algo y jamás se cumple. ¿Sí o no? Entonces yo digo, hagamos esto, hagamos lo otro, pero pues no se cumple. Hermanos, y estos son sencillamente 3 ejemplos muy básicos, muy breves, porque es lo mismo que está sucediendo con la palabra cristiano. La palabra cristiano, hermanos, está compuesta por 3 sílabas. Cris, tia, no. Y hoy en día, hermanos, cuando hablamos con cualquier persona, la que usted quiera, con una persona del común y corriente, y usted le pregunta, ¿eres cristiano? ¿Cuál es la respuesta de esa persona? Sí, soy cristiano. Y cuando dan otra respuesta un poco más amplia, dicen, yo amo a Dios como usted lo ama, pero a mi manera. ¿Cierto? Pero yo amo a Dios. Se cree que un cristiano es aquel que asiste a una iglesia, sin importar su denominación. Cuando escuchamos a alguien tataratear, por ejemplo, la letra de una canción que nombra a Jesús, ¿nosotros qué hacemos? ¿Qué pensamos? Ellos son cristianos. Cuando alguien se sube a un bus y dice buenos días, buenas tardes, te voy a compartir un versículo de la Biblia. ¿Qué decimos? Ah, él es cristiano. Pero hermanos, es lamentable ver cómo muchos dicen ser cristianos, pero, ahí está el pero, se congregan muy de vez en cuando, pero son cristianos.
En el libro de Hebreos, capítulo número 10, versículo 25, el autor nos enseña a congregarnos con regularidad, ¿sí o no? Ahora, recuerde que ahí, más que un mandato, es el ánimo, hermanos, es un ánimo. ¿Por qué, hermanos? Porque congregarnos en el día del Señor nos ayuda, hermanos, a que podamos contarnos, podamos saber lo que pensamos, ¿cierto? Cómo estamos, qué estamos viviendo, qué estamos pasando. Pero, hermanos, decir que yo soy cristiano, pero no me congrego, pues, ¿cómo decir, por ejemplo, que usted se va a ir por fe a un país, pero nunca viaja? Pues es lo mismo. Es lamentable ver cómo muchos que dicen ser cristianos no escudriñan las Sagradas Escrituras, hermanos. No las leen. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos crecer en conocimiento, cierto? En gracia, en perdón, en piedad, si no leemos la Escritura. Esta pregunta es para todos. Si usted está enamorado de alguien y si ese alguien a usted le envía una carta, ¿usted la bota a la basura o usted la lee? Usted la lee, porque usted quiere saber qué quiere decir, ¿cierto? ¿O qué me va a decir? El Señor todos los días tiene para nosotros palabras de vida, hermano. Pero si no las escudriñamos, ¿cómo podemos aprender? En Juan 5:39, Jesús nos dice que debemos examinar, perdón, Jesús nos dice que debemos examinar, que debemos averiguar las Escrituras. Porque algunos piensan que ellas, ¿cierto?, son las que dan vida eterna. Pero realmente las Escrituras nos revelan a Cristo, nos revelan su amor, nos revelan cómo ser salvos en Él. También, hermanos, es lamentable ver cómo muchos que dicen ser cristianos viven solo de apariencias. Ahora, cuando alguien vive de apariencias, ¿cómo se le conoce? Como hipócritas, ¿cierto? Es decir, de esa forma, ¿sabe quiénes vivían? Los escribas y los fariseos, ¿se acuerdan? El Señor les dijo hipócritas, fariseos. Y hermanos, ¿vivir de apariencias es bueno? No. En Mateo 23:28, Jesús dijo, miren lo que dijo Jesús, por fuera se muestran justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de iniquidad e hipocresía. Eso dijo Jesús. Ni siquiera eso es lo que pensamos, eso es lo que el Señor dijo. Las personas que viven de apariencias piensan que nadie los ve, pero ¿sabe cuál es el grave problema? Que están equivocados, porque Dios los está viendo en todo tiempo, ¿sí o no? Por eso creemos en la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia de Dios. Estos que dicen ser cristianos y no lo son, no tienen comunión con Cristo, hermanos. No oran. No tienen el tiempo. En Mateo 26:41, Jesús a sus discípulos les dijo, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Miren, hermanos, esta es una de las medicinas, si usted me permite usar la frase, para que usted y yo no caigamos en tentación. ¿Cuál? Velad y orad. ¿Qué es velar? ¿Qué significa usted? ¿Qué piensa usted que significa? Velar es pasar la noche meditando, leyendo, orando. Hermanos, y seamos sinceros, en este tiempo es a veces difícil, ¿cierto? Por muchas cosas, por el cansancio, por el estrés, por las obligaciones. Pero el Señor dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Velen y oren.
Una persona, hermanos, que dice ser cristiano, pero que no lo es, vea lo que hacen. Sus testimonios son incongruentes. ¿Sabe qué significa esto? Predican mucho, aplican poco. A mí me parece genial la gente que conoce la Biblia, ¿cierto? Pero es que no es solamente conocerla, es aplicarla. Estos son los que aportan la cuota de apostasía. Hermanos, y aquí debemos ser muy claros en lo siguiente, hermanos. No podemos nosotros simplemente pensar dar un buen testimonio. ¿Qué tenemos que hacer? Dar el testimonio, ¿cierto? Para que otros crean. Este modelo de cristianismo, hermanos, es el más extraño y raro de todos, porque sus testimonios son incongruentes. ¿Cómo quieren que otros crean cuando realmente ni siquiera ellos mismos viven lo que dicen? ¿Cierto? Es complejo, hermanos. Alguien que dice ser creyente, pero que no lo es, antepone sus problemas primero que a Dios. Cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene la crisis, en vez de aferrarse más a Cristo, en vez de aferrarse más a su palabra, en vez de aferrarse más a su gracia, en vez de estar juicioso o juiciosos en las reuniones de la iglesia local, pues lo que hacen es que poco a poco se van alejando, poco a poco. Y esto es una muestra clara de que su dependencia jamás estuvo en la perfecta voluntad de Cristo, sino en los milagros diarios. Jesús dijo, hermanos, vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Esto se encuentra en Mateo 11:28. Pero el salmista David, hablando de Cristo, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmos 23. Aquellos que dicen que son creyentes, pero que realmente no viven, hermanos, un cristianismo claro, utilizan la gracia solo para pecar, para nada más. Parece una broma. De pronto usted escucha y dice, pero muchos se han venido acomodando dentro de un movimiento religioso, el que sea, ¿sí? Piense usted en cualquiera, pero se han venido acomodando dentro de un movimiento religioso, ¿sabe para qué? Para utilizar la gracia y allí comenzar a desarrollar sus pecaminosidades. En vez de luchar, hermanos, en vez de combatir, en vez de mortificar el pecado diariamente, en vez de alejarse de ese pecado, están más consumidos por el pecado que por otra cosa. Por esto, mis amados hermanos, que estamos en esta tarde, tenga usted y también yo mucho cuidado de utilizar ilegalmente la gracia. El apóstol Pablo escribe a los galatenses y mire, en el capítulo número 5, versículo 13, Pablo les dice a ellos, no utilicen la libertad como ocasión para la carne. No utilicen la libertad para la ocasión, como ocasión para la carne. Y hermanos, realmente yo a veces me quedo absorto pensando en aquellos líderes y pastores que han caído en adulterio, que han sido acusados de morbosidades, y aquellas mujeres que han dejado a sus esposos sencillamente, hermanos, porque un día el Señor les llamó, pero usaron la gracia no de la forma correcta, sino de la forma incorrecta, de la forma ilegal. Alguien que dice ser creyente, pero que realmente no es cristiano, mire, no vive de acuerdo a la palabra. ¿Sabe cómo vive? Vive de acuerdo a las filosofías de este mundo. Se viste inadecuadamente. Vive para agradar más a este mundo y a sus deseos.
Se peina de una forma que uno ni entiende. Gasta lo que no debe gastar. Se endeuda en lo que no se debe endeudar. Viven en una filosofía que realmente es mundana, hermanos. Sin embargo, quiero recordarles que el apóstol Juan hace un llamado a todos los creyentes a que se arrepientan. A todos. Sin importar, hermanos, la clase, la condición. En primera de Juan 2.1, miren lo que el apóstol escribe. Primera de Juan 2.1. Él dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuáles cosas? Miren lo que dice el texto. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, si usted está viviendo esto, usted conoce a alguien que viva esto, que no esté adaptado a la palabra, sino al mundo, predíquele y dígale que todavía en el Señor hay perdón. ¿Sí me explico, hermanos? Todavía hay perdón. Algún día, o mejor, un día, el Señor va a colocar a su lado una persona que diga: es que yo fui cristiano y yo era líder de una iglesia, pero es que el tema no es ese, el tema es que nunca fue. Nunca fue. Y ahí es cuando usted, hermano, y yo tenemos que predicarles primera de Juan 2.1. Y hay que decirle: ¿sabes qué? Aunque usted quizás piensa que fue creyente y de pronto su vida no fue conforme a la palabra, mire, la Biblia lo que dice es que si usted ha pecado, tiene un abogado, el mejor abogado, llamado Cristo. Él sí nos puede ayudar. Hermanos, le he mostrado a usted solamente una parte de la radiografía de aquellos que dicen ser creyentes. Y yo, hermanos, me siento realmente muy agradecido con Dios, porque sé que usted se está preparando, porque sé que usted está estudiando. Y a pesar de que usted y yo pecamos todo el tiempo, hermanos, podemos ver que el Señor nos ha ayudado, ¿sí o no? El Señor nos ha guiado, el Señor nos ha levantado. Entonces, hermanos, el punto número 2 es este. Después de haber visto este cuadro, la pregunta es, entonces, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa? Si ya nos mostró los que no son creyentes y lo que hacen, entonces, ¿qué es ser cristiano? Bueno, hermanos, existen varias definiciones de lo que es un cristiano. Por ejemplo, algunos dicen que ser cristiano es el que cree en Dios. ¿Usted ha escuchado esa definición? Ser cristiano es el que cree en Dios. Otros dicen que ser cristiano es el que hace buenas obras. Pero en realidad, hermanos, para que usted lo sepa, ser cristiano es más que eso. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la palabra cristiano, para que usted lo anote allí, solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces. ¿Dónde? En Hechos 11:26. Ahí es la primera vez donde aparece la palabra cristiano. En Hechos 26:28. Esa es la segunda vez que aparece la palabra cristiano. Y en primera de Pedro 4:16. Le repito, Hechos 11:26, Hechos 26:28 y en primera de Pedro 4:16. La palabra cristiano, hermanos, fue un distintivo inventado por personas extrañas al Evangelio y no por los mismos discípulos. Si lee estos 3 versículos, se va a dar cuenta de que en Antioquía, como leímos, por primera vez se les dijo a ellos como cristianos, ¿cierto? Permítame poner entonces a su disposición algunas definiciones afirmativas. Definición de cristiano. Primero, un cristiano, cuando realmente tenemos una definición clara y concisa, un cristiano es un seguidor fiel de Cristo y su palabra. Eso es un cristiano.
Yo le repito una vez más, un cristiano es un seguidor fiel de Cristo y su palabra. Eso es lo que realmente deberíamos nosotros hacer notar como cristianos. Segundo, un cristiano es alguien que ha sido perdonado. Un cristiano es alguien que ha sido perdonado y unido a Dios a través del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Yo le repito una vez más. Lo primero que dije es que un cristiano es un seguidor fiel de Cristo y su palabra. Lo segundo que dije es que un cristiano es alguien que ha sido perdonado y unido a Dios a través del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Esa es la segunda definición, que es positiva. Cuando digo positiva es que encaja perfectamente en lo que la Biblia dice. Tercero, un cristiano es alguien a quien se le ha dado una nueva naturaleza por el Espíritu Santo. Es alguien a quien se le ha dado una nueva naturaleza por el Espíritu Santo. Allí estamos hablando de la regeneración, ¿no? Hermanos, anotemos este texto, yo lo voy a leer, anótelo usted allí y acompáñeme a su Biblia. Ezequiel 36, versículo del 24 al 27. Ezequiel 36, del versículo 24 al 27. Leamos, hermanos, lo que dice Ezequiel 36, porque este es el argumento que usted tiene que dar cuando alguien le pregunte qué es un cristiano. Usted diga, es alguien que se le ha dado una nueva naturaleza por el Espíritu Santo. Ezequiel 36, 24 al 27 dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Ahí, hermanos, es donde usted puede ver que un cristiano es alguien que se le ha dado una nueva naturaleza por el Espíritu Santo. Mire otra definición, hermanos. Un cristiano. Estas definiciones son tan maravillosas y realmente tan importantes, hermanos, que las tengamos claras. Un cristiano es aquel quien es introducido como miembro de una nueva familia. Cristiano es aquel quien es introducido como miembro de una nueva familia. ¿Sabe cuál familia? La familia de Dios. Efesios 3:6, puede anotarlo usted como apoyo. Efesios 3:6 dice lo siguiente, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mire que el apóstol Pablo habla de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Personas que no hacían parte del pueblo de Dios. Y recuerden, hermanos, que usted y yo, cuando estábamos en Cristo, era como, es decir, ¿cuál era nuestra forma? Gentiles, hermanos. Pero cuando el Señor nos compró, nos limpió, ahora hacemos parte de su familia. Vamos a ver, hermanos, otra definición, hermanos. Un cristiano es alguien que ha sido reconciliado con Dios por medio del Hijo en la cruz. Eso es un cristiano. Cuando usted le pregunta, ¿usted es cristiano? Sí, ¿por qué? Mire, hermanos, estos argumentos son realmente plenos en el Señor.
Un cristiano es alguien que ha sido reconciliado con Dios por medio del Hijo en la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, 10. Pablo, mire lo que escribe. Porque si siendo, Romanos 5, 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cómo éramos cuando no teníamos a Cristo, hermanos? ¿Cómo éramos? Según el texto, enemigos. ¿Sí o no? Eso es lo que Pablo dice. Pero fuimos reconciliados con Dios por la muerte ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Hermanos, sigamos, hermanos. Un cristiano es aquel que ha sido lavado, o mejor, es aquel que ha sido salvado por gracia. Un cristiano es aquel que ha sido salvado por gracia. Eso es un cristiano, hermanos. El que vive por fe, el que vive por gracia. Entonces, un cristiano es aquel que ha sido salvado por gracia. En el libro de Efesios 2, versículo 8 y versículo 9, Pablo dice, porque por gracia sois, ¿qué, hermanos? Salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y mira el versículo 9, no por obras, para que nadie, ¿qué? Se gloríe. Entonces, un cristiano es aquel que ha sido alabado o salvado, perdón, por gracia. Y vamos a mirar, hermanos, una última definición, hermanos. Pero realmente hay varias, pero voy a dar la última, hermanos. Un cristiano es aquel que ha sido adoptado por Cristo a través de su sacrificio. Un cristiano es aquel que ha sido adoptado por Cristo a través de su sacrificio. En Romanos 8:15, el apóstol dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Muy bien, hermanos, pues vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. No sin antes, hermanos, leerles a ustedes este pie de nota que tengo, hermanos. Les aclaramos que hay más definiciones y es mi deber, hermanos, entonces hoy se las voy a enviar para que usted las anote si quiere, pero después de haber dado estas definiciones, quiero que nos preguntemos con honestidad, el término cristiano, solamente lo con lo que vimos, el término cristiano, si es acorde a lo que profesamos. ¿Sí? Muy bien. O vivimos engañados y engañando. Pero bueno, ya con lo que yo pude observar de ustedes, veo que están muy bien. Hermanos, vamos a ver 3 conclusiones para que oremos. La primera conclusión es esta, miren, escúchenme. La sociedad actual, ¿qué está haciendo? Tergiversando de una manera lamentable el concepto santo del cristianismo. Al punto que hoy cualquiera que diga amén, se le cataloga seguidor de Cristo. Sin tener en cuenta la definición idónea, perfecta y santa de la palabra de Dios. Lo que hemos visto hoy como definiciones es lo que la Biblia dice. No estamos tomando definiciones inventadas, hermanos. Entonces, hermanos, tengan mucho cuidado con aquel que le dice a usted, yo soy cristiano, sí, yo voy a una iglesia. Pero si usted le hace preguntas técnicas y le dice, por ejemplo, bueno, para usted, ¿qué es ser cristiano? Y él le dice, no, pues ser cristiano es ir a una iglesia. La respuesta, hermanos, no debe convencerlo. Miren lo segundo, solo Cristo puede embellecer el rostro y la fe de un verdadero cristiano nacido de nuevo, llevándole en su misericordia y en su gracia a engrandecer y glorificar su nombre en todo lo que haga. Hermano, ¿usted sabía que un cristiano, cuando es fiel, el Señor hermosea su rostro? ¿Sí lo sabía? Y eso está en el libro de Proverbios, hermanos.
Y cuando yo digo hermosea su rostro, no es que le cambie la cara, no. Me refiero es que su actitud, su forma, sus gestos son diferentes, hermanos. ¿Sí? Son diferentes. Y lo último, hermanos, Cristo es la imagen perfecta de un verdadero cristiano. Cuando alguien es llamado por Cristo, su único interés de ese cristiano es exaltar su nombre por siempre y para siempre, sin importar lo que digan de sí mismo. Por eso, hermano, si en su casa usted tiene persecución, no se preocupe, Dios es bueno. Si en el trabajo usted lo persiguen por ser cristiano, tranquilo, hermano. Dígame qué puede pasar. ¿Ah? Si un día, por ejemplo, a usted le dicen, es que usted tiene que aprobar el matrimonio gay, ¿qué va a hacer usted? ¿Lo va a aprobar? ¿Le va a dar miedo a ser creyente? ¿O va a decir, no, la Biblia dice esto y esto? Hermanos, acuérdense que en el siglo primero al tercero, ¿qué hacían con los cristianos? Los mataban terriblemente. Hay un libro que se llama La historia de la iglesia. Qué bueno que lo pueda comprar. Es un libro así grande, mire. Y ese libro usted puede ver, hermanos, todos los emperadores tan terribles que se portaban con los cristianos. Nerón le echó la culpa a los cristianos y él mismo quemó parte de Roma. Los tomaron y a ellos los quemaron. Les colocaban una cosa que era como una especie de grasa, los amarraban en un palo y los quemaban vivos, hermanos. Y hoy en día, mis hermanos, si se nos dice algo, nos ponemos a llorar y nos vamos de la iglesia. ¿Ah? ¿Qué es eso, hermanos? Bueno, muy bien, hermanos. Póngase de pie entonces y vamos a orar. Señor amado, gracias te damos en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por la ayuda que tú nos has brindado. Te damos gracias, mi Señor, por la palabra tuya, por la gracia, Señor, por la misericordia tan especial que has tenido con cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque has guardado su trabajo, su casa, su hogar, sus hijos, porque has guardado, Señor, su vida. Y gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, que te podamos adorar con un corazón sincero. Te pedimos, mi bendito Dios, que seas tú, Señor, guardándonos, que seas tú, mi Rey, guiándonos, que seas tú, mi amado y buen pastor, dándonos tu bendita palabra y enseñándonos, Señor, a entender que a nuestras espaldas, Señor, otros, Padre, están viendo nuestro cristianismo. Señor bendito, permite que nuestra vida, que nuestro cristianismo sea auténtico, que afecte de una forma positiva a otros y que podamos, Señor, entender la responsabilidad que tenemos como tus hijos. Señor amado, te amamos y te bendecimos y te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.